Por si las moscas, vamos a hacer un homenaje a Eberto Castillo a propósito de su inscripción, la inscripción de su nombre en el muro de honor del Senado. Eberto Castillo es un hombre fundamental del siglo XX mexicano, un hombre de izquierda que nos ayuda a entender también los procesos en los que estamos actualmente comprometidos, pero también es un hombre renacentista en el sentido de que no solamente era político, sino era un ingeniero también de mucho empaque y también era columnista, escritor, pintor incluso. Y para hablar de Eberto Castillo me acompaña su hija Laura Itzel Castillo. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Oye, Laura Itzel, casi lo primero que se me ocurre es preguntarte qué pensaría tu padre del momento político en el que estamos después de estas elecciones. Bueno, pues considero que para él sería desde luego muy gratificante ver el resultado de todo un trabajo y considero que finalmente Eberto Castillo debe de ser un referente histórico de la izquierda mexicana y que de alguna manera también sabemos que todo este movimiento pues se nutre de las luchas de nuestros antepasados y en este caso pues Eberto Castillo fue un luchador social, científico, un hombre controvertido también, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no decirlo? Pero que pues finalmente hizo aportaciones importantes y que tienen que ver con esta lucha que ahora finalmente dio estos frutos, que ha sido un triunfo arrollador de Claudia Sheinbaum como futura presidenta de la República. Bueno, si bien la carrera, digamos, universitaria y los estudios de tu padre son de ingeniero, ¿cómo fue que se metió en el mundo de la política? Bueno, siempre fue un ser muy inquieto desde niño. Tiene ahí algunos pasajes de su vida con la confrontación incluso con los profesores de la primaria, que está en contra de la injusticia y de la forma en cómo se daba la enseñanza, ¿verdad? Entonces, desde muy joven tiene esa semilla sembrada. Y posteriormente, cuando se dan las luchas ferrocarrileras, pues él es muy joven, pero también tiene la oportunidad de conocer al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como estudiante. El ingeniero Castillo era su profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de México y gracias a esa cercanía con el ingeniero Cárdenas, desde muy joven tiene contacto con el general Lázaro Cárdenas, que podemos decir que es su mentor y por eso es que empieza él a participar en las cuestiones políticas. Él está trabajando en esa época también al lado del general Cárdenas para la conformación de lo que se denomina el Movimiento de Liberación Nacional. Y producto de este trabajo, quisiera señalar que en el año de 1967 sufrió un atentado cuando estaban haciendo un recorrido por todo el sureste del país, en Escárcega, Campeche. Ahí sufren un accidente, les atraviesan un caballo que le habían dado alguna droga y bueno, caen a la laguna. El único que se salva es el ingeniero Castillo y posteriormente pues le avisan a mi mamá que mi papá también murió. Ella va hacia allá y dicen vamos a recibir a los deudos y bueno, el ingeniero Castillo, afortunadamente mi padre está vivo. Está vivo. Bueno, esto para decirle a Laura Itzel que ser una persona de izquierda en un país tan autoritario, a pesar de estar relacionado con los Cárdenas, tanto el ingeniero como el padre, crear un movimiento de izquierda, pues también a esas personas los enfrentaba ante una violencia institucional que provocaba este tipo de atentados que estaban medio escondidos a través de un posible accidente de un caballo, pero que en realidad
había sido provocado y que de hecho pues provoca la muerte de los 3 ocupantes de ese automóvil, excepto el de tu padre, que se salva milagrosamente, ¿no? Así es. Mi papá tiene un libro que se llama Si te agarran, te van a matar. Sí. Ajá, ahí Imagínate. maneja toda esta serie de relatos y pues es muy interesante ver a través de eso la vida de una persona de izquierda que pues a pesar de la represión, a pesar de los golpes, a pesar de la cárcel, a pesar incluso de que algunos lo quisieron sobornar para que dejara de luchar, pues el ingeniero Eberto Castillo era una persona muy tenaz que siempre estuvo en el carril de la izquierda. Estaba leyendo para la entrevista una historia de la izquierda en México que escribió un historiador muy connotado del Colegio de México, Curi, que tiene un capítulo dedicado específicamente a tu padre y al pensamiento de tu padre, y lo coloca como uno de los grandes pensadores de izquierda, no marxistas, sino que también tiene una raíz liberal, y un hombre tan estudioso, tan comprometido, que es capaz de crear a través de sus escritos y su persona un espacio público que permitió aerear este movimiento de izquierda para el futuro, y eso es fascinante. Sigamos hablando de esta trayectoria y vámonos al 68, porque ahí también hay un momento de quiebre. Tu padre en ese entonces es profesor de la Universidad Nacional y se alía con un grupo de profesores, hay una coalición para defender el movimiento estudiantil. ¿Cómo vivió tu padre esa época? Bueno, sí, se crea esta coalición de profesores de la enseñanza media y superior pro libertades democráticas. En esta coalición, pues existía ahora sí en esta convivencia la participación de gente muy importante como el filósofo Luis Villoro, como también Eli de Gortari, como José Revueltas, por mencionar algunos. Y esa es una de las características también del movimiento de izquierda en este país, que hay intelectuales muy connotados, claro, que apoyan a la izquierda, a diferencia de lo que pasa en otros países de Latinoamérica. Y bueno, pues está la misma Elenita Poniatowska. Entonces, hay una participación importante de los profesores y mi padre apoya a los estudiantes, a todo ese movimiento, participa en las mismas asambleas y bueno, pues va teniendo una posición relevante porque a él lo tratan de aprender afuera de la casa. Otra vez. Así es. El Estado represor sí, que se va de nuevo, esta vez ya en concreto en contra de una figura tan prominente como Eberto Castillo. Y bueno, ahí lo atacan, lo golpean, le dicen que tienen orden de aprehensión, pero él va acompañado de un grupo de profesores que después de una reunión que habían tenido, y los mismos profesores y Adelita Castillejos, una abogada defensora laboral, se le prende a uno de los agentes, lo rasguña, lo están golpeando con lo que se llaman boxers, que son fierros que están en las manos, y finalmente logra escapar, se va por el Pedregal, ahora es el Pedregal de Santo Domingo, sí, pero en esa época no estaba urbanizado, y por ahí llega a la Facultad de Medicina, donde los estudiantes lo apoyan, lo operan porque va todo golpeado, y ahí permanece hasta que lo invitan también a dar el grito de independencia. Entonces da el grito de independencia en septiembre, por lo que... En la UNAM, ¿no? En la UNAM, sí. Sí, ahí se queda todo este tiempo en la universidad, porque pues ahí lo están protegiendo, es la universidad autónoma y en ese sentido pues, tendrían que respetarla. Y da el grito de independencia, por lo que en ese momento es el presidente Gustavo Díaz Ordaz, se pone muy enojado y le pone el apodo de el presidentito.
y lo acusa de usurpación de funciones por haber dado el grito de independencia. Por ahí está una grabación que nos hicieron llegar hace unos años, que es muy importante, se oye muy impresionante. Donde está Eberto. Está dando el grito, ajá, wow. Se oye la voz, ¿no? Ajá. Entonces, pues después de eso también tiene que huir cuando entra el ejército a la UNAM, se vuelve a escapar y bueno, está durante 9 meses escondido en la clandestinidad. Sí. Así Qué es. barbaridad. Sí. Y sale de la clandestinidad para que lo apresen. Así es, bueno, estando en la clandestinidad llegan y él se brinca una barda, pero la barda no estaba muy bien construida y entonces finalmente se cae y lo aprenden. Y bueno, eso fue en mayo del 69, después de haber estado huyendo, ahora sí que asalto de mata o asalto de piedras y asalto de bardas, pero ya que lo aprenden, pues mi mamá está muy preocupada porque no se sabe nada de él, pero finalmente siempre, quiero señalar aquí, bajo la protección del general Lázaro Cárdenas, pues mi mamá es a quien acude y ya le dicen que sí, que está detenido y sale una fotografía de él en el periódico donde está en pijama, con barbas, porque no estaba como normalmente él se vestía. Exacto, no podía tener una vida cotidiana de ninguna manera. Sí. Se pintaba el pelo de rojo, se llamaba Octavio y bueno, todo lo que implica la clandestinidad, ¿verdad? Es terrible escuchar estas historias y también como asombroso ver cuánto ha cambiado el país. Nos tenemos que ir a un corte, Laura Itzel, pero me gustaría, regresando, que analicemos cómo la experiencia de Lecumberri cambia a tu padre y cómo y de su compromiso con la construcción, a pesar de todo esto, de una izquierda democrática y hasta dónde lo lleva. ¿Te claro parece que bien? Sí. Muy bien. No se vaya, regresamos después de este corte. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno, hablo con Laura Itzel Castillo, que es la hija de Eberto Castillo, que es el personaje que estamos homenajeando. Tal vez antes de pasar a lo que sucede después de Lecumberri, también decir que bueno, este hombre que está pasando por estas luchas sociales y que es reprimido de esa manera, también era un ingeniero y un empresario de mucho alcance, ¿no? Como ingeniero inventó un sistema constructivo que nos explicarás, que de alguna manera revolucionó la manera en que se construyen algunos edificios. Sí, efectivamente, una de las cosas importantes de las características de Eberto Castillo es que pues, es un gran matemático, inventor
y entonces diseña una estructura que se denomina tridilosa, que lo que hace es aligerar el concreto en más de un 60% y que es una estructura tridimensional que hasta la fecha se utiliza. sí. Entonces, al mismo tiempo que estaba participando políticamente, él también estaba diseñando grandes proyectos como puentes vehiculares, puentes peatonales, edificaciones, como es el caso de lo que es el Hotel de México, ahora World Trade Center, bueno, desde hace muchos años World Trade Center, y que con eso pudo elevar el número de niveles porque la estructura era más ligera y eso permitía que ese edificio durante mucho tiempo fue de los más grandes, más altos de América Latina. Entiendo que después de esta experiencia de Lecumberri, como decíamos, él salió transformado y con un compromiso político muy claro para la construcción de una izquierda democrática. Así es. Bueno, cuando él estuvo en la cárcel, estuvo en contacto obviamente con estudiantes y trabajadores que estaban presos. De hecho, él hace un cuadro, porque también pintaba, sí. Hace un cuadro y perfecciona todo lo que es este trabajo estando en Lecumberri, que se llama el cuadro La Universidad en Lecumberri, porque ahí incluso uno de sus alumnos, el ingeniero Salvador Ruiz Villegas, bueno, pues se titula porque Eberto le da clases ahí dentro de la misma Universidad de Lecumberri que le denominaba, y donde participan diferentes personas, y con eso pues va creando este trabajo de interacción con ellos mismos para la creación de un nuevo partido. Él considera que se debe de construir un partido de masas, de auténtica oposición, capaz de oponerse al régimen, y por lo tanto piensa que saliendo de la cárcel es necesario estar trabajando en este sentido. Entonces, pues desde que está en Lecumberri lo plantea, y finalmente saliendo de Lecumberri se pone a trabajar con un líder ferrocarrilero, Demetrio Vallejo, sí, para la conformación primero de una organización y posteriormente lo que se denomina el Partido Mexicano de los Trabajadores. Va fundando distintas organizaciones que van cambiando de nombre y ya en 1988 se postula para la presidencia, pero hay que recordar también a nuestra audiencia que en ese año hay unos años antes hay una escisión del PRI, sale el ingeniero Cárdenas y sale Porfirio Muñoz Ledos y Virginia Martínez, entre otros grandes personajes, a fundar una organización y tu padre declina de una manera también muy heroica, diría yo, y muy entendiendo el tiempo, su candidatura que perfectamente está ganada por ese esfuerzo fundamental que hizo para la creación de sus partidos, pero le declina en favor del ingeniero Cárdenas. ¿Qué recuerdas de ese momento? Así es, bueno, pues es un momento yo creo que muy importante en la historia, muy difícil también para él como persona y que lo marca como un ser muy generoso y muy responsable, porque venía de un proceso de fusión de la izquierda, donde se constituye lo que se denomina el Partido Mexicano Socialista y que había sido como todo un proceso muy largo para que realmente existiera esto. Se da una elección interna del PMS donde hay varios candidatos, entre los cuales se encuentra Heraclio Cepeda, sí, el escritor. Finalmente, Eberto gana esa contienda, es en el 87, y empiezan a trabajar en la campaña presidencial. Va surgiendo todo lo que es este desprendimiento, ¿verdad?, del Partido Revolucionario Institucional con estos personajes que has mencionado, y va creciendo la campaña y se da cuenta de que obviamente con la participación política también de la misma izquierda y de todos ellos, pues que tiene que apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas
Sí, o sea, es una decisión. El hombre que justo había estado construyendo estas opciones de izquierda, que había estado en Lecumberri, que había pasado por todo este proceso de ir juntando a grupos, gentes, etcétera, en el momento en que va a cuajar el proyecto, decide sumar a Cuauhtémoc Cárdenas, que se acababa, él, pues en cierto sentido, se acababa de salir de su partido, hasta para incorporarlo y provocar. Pues una de las elecciones, ganó Carlos Salinas de Gortari, bueno, en unas fraude. elecciones, exacto, en unas elecciones fraudulentas, que recordar la caída del sistema 88, donde se dejan de contar los votos, porque tienen que reagruparse las fuerzas para darle el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Así es. Hay otro, Eberto Castillo. Pero ese es un acto de mucha congruencia, ¿no? Y de generosidad, porque realmente pues era para... Y ayudó a construir esta opción, sí. Fíjate... El PRD. Exacto, Laura, esa es otra pregunta, ¿no? Digamos, también el PRD, que está a punto de perder el registro ahora, pues ¿qué hubiera pensado tu padre? En fin, hay muchos que participaron en ese PRD que están vivos, seguramente pues están viendo con mucha tristeza ese derrotero. Pues sí, aunque ya el PRD pues ya dejó de ser de izquierda desde hace tiempo, ¿verdad? Y finalmente pues va a perder el registro a consecuencia de las incongruencias que ha planteado, ¿no? Tu padre se metía en todo en sus artículos, era muy buen articulista de periódico, del Universal, muy buen articulista de Proceso, y recuerdo dos polémicas que me gustaron. Una es qué hacer con el petróleo, tenía, digamos, unas ideas muy claras acerca de qué hacer con la riqueza petrolera, y otra qué hacer con la contaminación en la Ciudad de México. En ambos momentos, Eberto Castillo estuvo en la boca de todo el mundo, sus propuestas eran discutidas, era sumamente hábil para discutir estos temas. Sí, pues era un gran polemista, y además, bueno, pues manejaba todas las cifras a la perfección. A la perfección, sí. Y era también pues muy irónico, entonces eso hacía que pues le llamara mucho la atención la forma en la que él discutía, ¿verdad? Y en el momento en que se da todo el boom petrolero es de las pocas personas y de los pocos movimientos dentro de lo que era el Partido Mexicano de los Trabajadores que se oponen a la política petrolera que decía el presidente José López Portillo, que íbamos a aprender a administrar la riqueza, ¿no? Y pues finalmente Eberto pues lo contradecía en todas estas cuestiones y el tiempo le dio la razón. O sea, el pensamiento de Eberto Castillo lo tenemos que tomar en consideración como algo muy vigente y que se adelantaba mucho a su época, porque en ese momento hasta la misma izquierda estaba en contra de los planteamientos que él hacía. Porque no eran planteamientos ortodoxos con la línea de izquierda, sino que él también tenía un pensamiento pues, basado en datos y en hechos, que seguramente lo hacía pensar no con la línea, sino con... De manera diferente, ¿no? Ajá. Y bueno, él planteaba que era importante desarrollar la petroquímica. Discutía con relación a todo lo que faltaba para el mantenimiento, toda la política que se estaba implementando y la extracción del petróleo para exportarlo. Decía que se tenía que aprovechar aquí en el país. Claro. Y bueno, pues todas esas cuestiones que finalmente ahora se han planteado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con esta política de soberanía energética, que es una coincidencia total con todos los planteamientos que hacía Eberto, ¿no? Luego, bueno, también esta ciudad que ha vivido unas contingencias ambientales recientemente, desde los 80 se estaba discutiendo, bueno, era un problema también, la Ciudad de México estaba muy contaminada por la presencia de la industria todavía de refinación incluso. Así es. Y Eberto Castillo hizo un planteamiento muy lógico, pero muy discutido. ¿Qué fue lo que planteó? Sí, bueno, él planteaba que en un principio que hubiera ventiladores, para que estos ventiladores pues hicieran que saliera la contaminación de la Ciudad de México. También
consideraba que era necesario que se hicieran unos túneles en el Ajusco para que saliera la contaminación. Y bueno, más bien la política que se ha planteado es abatir los mismos índices de contaminación Claro. a partir de lo que son los mismos combustibles, ¿no? Y bueno, con otra serie de aspectos, pero sí fue muy controvertido y posteriormente lo que él hizo con un científico ruso es lo de las antenas de ionización Sí, para sí, que se pudiera hacer llover, que incluso hizo llover en el desierto de Sonora, y que también pues con esto se diera todo este proceso para la ventilación en la ciudad. Entonces sí, siempre tenía propuestas, siempre estaba reuniéndose con científicos y con gente que tenía proyectos alternativos, y pues era una persona que estaba muy interesada en todas estas cuestiones. Incluso él presidía la Comisión de Ciencia y Tecnología Del propio Senado. en el Senado de la República, y desde ahí también pues hacía un trabajo muy intenso para estas cuestiones, ¿no? Abricel, nos queda un minuto. Quisiera preguntarte qué significa para ti la inscripción de su nombre en el muro de honor del Senado, en donde él además fue senador. Bueno, pues sí, el próximo 13 de junio se va a llevar a cabo la develación por un acuerdo del Senado de la República en el muro de honor con letras doradas de Eberto Castillo Martínez. Para nosotros, para la familia, pues es un enorme orgullo, y además consideramos que es un reconocimiento a toda su trayectoria y a la aportación que se hizo en este país, y desde luego un reconocimiento a la propia izquierda y a la lucha. Pues sí, que sirva por lo menos como esta plática, como un detonante para recordar esta vida y estas luchas en donde no nos hicimos ayer, sino que venimos de gente que participó en este país, lo pensó de una manera, y estamos viviendo estos tiempos. Sí, bueno, que finalmente todo es resultado de esta historia y todos contribuimos de alguna forma con nuestro granito de arena. Muy bien. Abricel, Sí. pues muchísimas gracias por estar aquí en Por Si las Moscas. Muchas gracias, Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, Por Si las Moscas.